Estos días pensaba, ¿a cuántos de ustedes le gustaría decir que nunca fracasaron? ¿A cuántos les gustaría decir? No me hagan así como diciendo, no, yo fracasé. No, ¿a cuántos les gustaría poder decir que nunca fracasaron? A mí me encantaría, ¿no? Creo que a todos. ¿Y por qué se me cruzó esta pregunta? Porque me encontré con una frase, una respuesta que Winston Churchill le dio a un reportero. Ustedes saben, él fue primer ministro de Inglaterra, fue el que le puso fin ahí a las avanzadas de los nazis en su momento, un prestigioso gobernante, un estratega. Y él, cuando le preguntaron acerca de sus fracasos, él respondió con indignación, decía el artículo que leía, ¿no? Y él dijo: nunca he fallado en nada en mi vida. Siempre se me dio una segunda oportunidad de hacer las cosas correctamente. Claro, cuando uno lee la primera parte de la frase, ¿no?, uno dice, bueno, qué agrandado, ¿no?, qué engreído. Pero cuando leemos la segunda parte entendemos. Siempre hay una segunda oportunidad. Siempre hay una nueva oportunidad. Y si sabemos aprovecharla, entonces podremos decir que nunca hemos fallado en la vida. Ahí está el secreto para aquellos que querían poder decir en algún momento que nunca fracasaron. Este es el secreto. Aprovechar las oportunidades que se nos dan. Y yo creo que hoy vamos a aprender algo acerca de eso. Porque la mayoría de nosotros necesitamos una nueva oportunidad de hacer las cosas correctamente. Porque nos hemos equivocado muchas veces. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo dice: Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Eso es una nueva oportunidad. Eso es una nueva oportunidad. Y miren lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 7. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Eso es una nueva oportunidad. Todos tenemos una nueva oportunidad. Porque nuestro Padre es un Padre de amor, porque nuestro Padre es un Padre de gracia. Hace unos domingos atrás, inclusive un sábado que tuvimos un retiro aquí en este lugar, hablábamos de la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan, no? Si no estuvieron en esa reunión, probablemente la tienen que haber escuchado en algún momento. Y si no, la pueden leer después. Lucas capítulo 15, ahí la van a encontrar. Pero ese hijo pródigo, el que se fue de la casa de su padre pidiendo lo que le correspondía de la herencia, pidiendo anticipadamente, él tuvo una nueva oportunidad. Miren que cuando nosotros repasamos esa historia, nos damos cuenta de que ese hijo sale de su casa o de la casa de sus padres por rebeldía. ¿Sí? Esa fue la razón, rebeldía. Y creo, por el contexto de la historia, que en ese hogar del cual él se va, había un proyecto familiar. Yo creo, por lo que cuenta la historia, que el padre de ese hijo tenía un proyecto para su familia, tenía un proyecto para sus hijos, tenía un proyecto para ese hijo que ahora se estaba queriendo ir simplemente por rebeldía. Y más allá de que lo diga el contexto, recuerden que esa historia la contó Jesús, así que Jesús no contaría una historia que condiga con lo que él estaba tratando de representar. Y él quería representar a su propio Padre, a nuestro Padre Celestial con esa historia.
Y entonces cuando escribía eso en mis apuntes, me acordé de un pasaje que habla de los planes que Dios tiene, Dios como Padre, que Dios como Padre tiene para cada uno de nosotros. Jeremías 29 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Por eso creo que en esa historia del hijo pródigo, ese padre tenía planes para sus hijos y tenía planes para ese hijo que se estaba yendo por rebelde. Pero el hijo menor entonces prefirió construir y trabajar en sus propios planes. Sus planes eran simplemente irse lejos de las tierras de su papá. Por lo que el contexto de la historia dice, no tenía otros planes que esos: irse de la casa de su papá. Sus planes estaban, en todo caso, ubicados en un territorio donde su papá no estuviese mirando, ¿no? Creo que también nos ha pasado tantas veces, ¿no? Aún de niños, querer hacer cosas que se nos ocurren a nosotros, pero lejos de la mirada de nuestros padres. Y seguimos repitiendo la misma actitud, aún hoy, intentando hacer cosas que nuestro Padre Dios no vea. Esos eran los únicos planes que tenía este hijo: irse lejos de la jurisdicción del Padre, o sea, irse a un lugar donde el Padre no tenga injerencia, donde el Padre no pueda opinar, donde el Padre no pueda hablar, donde el Padre no tenga legalidad. Sus planes no eran relevantes, eran sencillamente disfrutar desordenadamente la vida. El texto dice que vivió perdidamente, vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Por alguna razón, como este muchacho de la historia, nosotros tenemos el errado concepto de que la libertad no conlleva responsabilidad. Y la verdad es que la libertad demanda más responsabilidades que la esclavitud, ¿no? Que el ser prisionero. Ser libre demanda que seamos muy responsables. Este hijo pródigo no lo entendió así. Por eso es que terminó económicamente en la quiebra. Cuando todas las condiciones estaban dadas para que él trabajara de lo que le gustaba, terminó trabajando al servicio de otros en algo que definitivamente no le puede gustar a casi nadie. Él estaba económicamente tan mal que de tener un paladar exquisito y delicado, porque su papá era rico y se debe haber comido muy bien en su casa, pero de pasar de tener un paladar exquisito y delicado, pasó a comer lo que comían los chanchos. Les llegó a gustar lo que comían los cerdos. Fíjense lo que hace este acto de irse de la casa de papá, ¿no? Te cambia los gustos, te cambia el sentido, por lo menos el sentido del gusto. Por su desenfreno, este muchacho pasó de darle a todos, porque eso lo podía hacer mientras estaba con su papá, darle a todos, a un estado en el cual nadie le quería dar nada. ¡Qué gran diferencia! Solamente por querer irse de la casa de papá. Pero el texto, la historia, tiene un punto de inflexión allí en el versículo 17, cuando dice: y volviendo en sí, ese día reconoció lo que le estaba pasando. Ese día es como que se le cayó el velo, ¿no? Ese día se dio cuenta de lo que había perdido, de todo lo que estaba sufriendo como consecuencia de no tener ahora la cobertura de su papá. Ese día, ese hombre se dio cuenta que estaba bajo ataque, pero que no había logrado identificar el ataque. Él se dio cuenta ese día de que había estado todo ese tiempo
con sus ojos tapados por un velo, por lo menos sus ojos espirituales estaban cubiertos por un velo y él no podía ver la realidad, él no podía ver de la abundancia que había en la casa de su papá y prefirió seguir detrás de sus planes. Hoy por hoy muchas personas se encuentran así, ¿no? Como el hijo pródigo, siendo atacados por las tinieblas, pero no lo pueden identificar, y por eso vemos a las personas que se empecinan en disfrutar el momento, se empecinan en alimentar su egoísmo, se empecinan en alimentar sus pasiones. Este estado que sufría este muchacho lo llevó entonces a un profundo arrepentimiento, y allí cayeron las vendas de sus ojos y pudo diferenciar lo que era la verdadera vida. Ahí se dio cuenta que lo que estaba viviendo no era vida. ¿Escucharon una vez a alguien decir: esto que vivo no es vida? Quizá te pasó a vos mismo en algún momento de tener que decir: la vida que estoy viviendo no es vida. Quizá eso que dijiste en algún momento fue el principio de un proceso que te llevará a darte cuenta que la verdadera vida solamente se vive en la casa de papá. Entonces es cuando este hijo pródigo, este joven, decide volver al lugar de donde nunca tendría que haber salido. Volver al refugio de su padre, volver a la abundancia de su padre, volver al lugar donde los códigos de su papá lo protegían de toda miseria. Porque eso sucede cuando estamos en la presencia del Padre. Sus códigos nos protegen de la miseria. Si en algún momento reconocemos, nos damos cuenta o nos parece que estamos viviendo en medio de una miseria, no importa si es miseria económica o miseria emocional o miseria espiritual, es por esta mismísima razón, es porque los códigos del Padre nos protegen de la miseria, pero si estamos lejos de Él, esos códigos definitivamente no nos pueden resguardar y la miseria en algún momento nos va a afectar. Este hijo decide volver ahí. Él decide volver al lugar donde los límites no eran para frenarlo, sino que los límites eran para encaminarlo hacia algo mejor. Cuando estaba escribiendo esta frase, en mis apuntes me vino una imagen a la mente, y ustedes van a decir: este pastor, ¿en qué piensa cuando predica, cuando está preparando el mensaje? Pero saben, no sé cuántos de ustedes alguna vez han jugado al bowling. ¿Cuántos han jugado al bowling? Unos cuantos, ¿no? Bueno, cuando yo era un poco más joven, el bowling no tenía lo que tiene ahora, que es una parecita que le ponen al costado de la calle, ¿no? ¿Sí? Para asegurar de que la bola no se vaya por la canaleta. ¿Sí? Ojalá hubiese habido eso en mi época. En mi época había que pegar o pegar. Pero me vino la imagen de esas parecitas, que no sé cómo se llaman, ¿sí?, que se levantan justamente para provocar que la bola no se salga y por lo menos vaya en la dirección correcta y no termine en la canaleta, ¿sí? Me acordé de eso cuando escribí que los frenos que le ponía el Padre, o los límites que le ponía el Padre, mejor dicho, no eran para frenarlo, sino que eran para encaminarlo en la mejor ruta. A veces nos parece que Dios solamente pone límites a la gente. Y es cierto, pone límites, pero los límites son para que no te vayas a la canaleta. Los límites son para que trates de voltear aunque sea un pinito. Este muchacho decide volver entonces al lugar donde la vida no se derrocha, donde la plena realización es alcanzable. Es decir, él decide volver al lugar donde se le da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Cuando seguimos leyendo el texto, versículo 20, dice que el Padre corrió a él, lo abrazó con todas sus fuerzas, lo recibió con amor, dice que lo llenó de besos. Y eso es lo que hace el Padre Celestial con nosotros. Cuando Él percibe que estamos cerca, Él corre a nosotros. Él corre a nosotros. Ese correr de Dios hacia nosotros
es su intención de asegurarse de que en ningún momento nos arrepintamos. Pónganse en la experiencia de ese hijo pródigo. Imagínense todo lo que debe haber pasado por su cabeza cuando él estaba volviendo a la casa de su papá. Él ya de por sí venía lleno de culpa. Él ya venía elaborando argumentos, ¿no? Venía elaborando frases que se las iba a decir a su papá para que, bueno, aunque sea, lo reciban en el galpón de los empleados. Así que imagínense, obviamente, si esto lo trasladamos a lo espiritual y si el diablo estaría participando de esas acciones como lo hace habitualmente, el diablo estaría poniendo pensamientos en su cabeza a tal punto de que probablemente llegaba al portón de la casa de su papá y quisiera darse vuelta y volver para atrás. Probablemente lo hubiese hecho. Por eso el padre corrió a su encuentro, para asegurarse de que no se arrepienta. Eso es lo que hace Dios con vos y conmigo. Cuando Él se da cuenta, cuando Él percibe que estás buscándolo, inmediatamente Él corre a encontrarse con vos para que no te arrepientas, porque tu decisión de volver a la casa de papá es lo mejor que te puede pasar. Porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios de gracia y porque tiene preparado todo para tu regreso. Evidentemente el padre en ese momento, imagínense, debe haber explotado de amor, ¿no? Probablemente olió el aroma que traía ese hijo suyo que habían dado tantos días sin un lugar donde ni siquiera descansar, y además después de haber estado cuánto tiempo en el chiquero con los chanchos, y lo primero que hizo fue cambiarle las vestiduras. Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Me parece que empezó con sus apariencias. Para aquellos que no les gusta cómo aparentan, Dios empieza por ahí. Y una de las primeras cosas que Dios hace es cambiar tu apariencia cuando vuelves a casa. Pero no solamente eso, sino que el padre sabía que su hijo había atravesado un infierno, así que le preparó una fiesta. Le preparó una fiesta, colocó una mesa abundante delante de él. Él sabía que fuera de la casa de su padre, él había deseado la comida de los cerdos. Entonces ahora el padre estaba diciendo: mira, nunca tendrías que haber comido esa comida. En casa no hace falta comer esa comida. Por eso le prepara semejante fiesta. Coloca un anillo en su mano. Lo hablamos hace poco, así que no voy a repetir ese mensaje, pero solamente decir otras cosas que se me vienen a la cabeza, como por ejemplo que en ese momento el padre estaba volviendo a colocar a su hijo en un lugar de honor. En ese momento, al ponerle el anillo en su mano, lo estaba haciendo socio de su empresa. Estaba diciéndole a todo el mundo: este hijo mío es una extensión de mí. Y lo mismo hace con cada uno de nosotros. Nosotros somos la extensión de los proyectos de Dios. Así es como Dios quiere que te veas. El padre termina entonces con una frase célebre en el versículo 24 y dice: este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Es decir, el padre está diciendo que el diablo tenía un plan destructivo para su hijo, pero que el plan de él lo trajo de nuevo a la vida. Eso hace Dios con vos. Él estaba diciendo que el diablo tenía un plan de perdición para su hijo, pero que su plan lo estaba trayendo otra vez a un lugar seguro, lejos de la perdición. Nuestro Padre, queridos, nuestro Padre está esperando por cada uno de nosotros. Dice Dios en la segunda carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 3, que el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Este texto confirma tantos otros textos en la palabra que nos enseñan que sus misericordias son nuevas cada día. Para aquel que estaba necesitando alguna misericordia, un poco de paciencia, Dios te está ofreciendo la suya. Dios te está ofreciendo la suya. Él nos está diciendo que su amor está allí para darnos a vos y a mí un lugar de honor. Que vos y yo no necesitamos estar en lugares de vergüenza. Que vos y yo no tenemos que sufrir ninguna humillación.
sino que podemos sentarnos en la mesa del mismísimo Dios, creador de absolutamente todo. Ese es el lugar que te corresponde y ahí te quiere ver papá. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Él desea que nadie se pierda. La verdad es que nuestros pecados, ninguno de nuestros pecados puede ser más grande que la gracia de Dios. Ningún pecado. Quizás te culpaste, quizás te sentiste terrible en tu vida por pensar que lo que hiciste es atroz, es aterrador y que nadie te podría perdonar jamás. Quiero decirte esta noche que ningún pecado, ni tuyo, ni mío, ni de nadie, puede jamás ser más grande que la gracia, que el amor, que la misericordia de Dios. Nunca. El amor de Dios es más grande. ¿Cuánto pueden decirlo conmigo? El amor de Dios es más grande. Mirá que tenés al lado, decirle: el amor de Dios es más grande. El amor de Dios es más grande, por supuesto que sí. Él transformó a una persona mentirosa y cobarde como Abraham en el padre de la fe. Él transformó a una persona engañadora como Jacob en el padre de una nación santa. Él transformó a un homicida de 80 años llamado Moisés en uno de los líderes más grandes del mundo. Él usó a un homicida adúltero llamado David para escribir canciones que fortalecieran y animaran a su pueblo por más de 3000 años. Él salvó a un profeta desesperanzado y abrumado llamado Elías para que realizara grandes obras de servicio. Él transformó a un profeta lleno de odio llamado Jonás en un evangelista exitoso en la más grande ciudad de su tiempo. Él usó una mujer que se había divorciado 5 veces y que ahora estaba viviendo con su 6º marido para traer una ciudad a los pies de su Salvador. Él honró a un recaudador de impuestos odiado por extorsionador y estafador llamado Zaqueo, yendo a comer a su casa, y lo dejó asentado en la Biblia para que se lea por todas las generaciones. Él tomó a un pescador arrogante llamado Pedro, que maldijo y negó al Hijo de Dios la noche que más lo necesitaba, y lo transformó en el orador principal del más grande avivamiento que se vivió en la iglesia primitiva. Él comisionó a un joven inestable llamado Juan Marcos para escribir uno de los más grandes libros jamás escrito, posiblemente el más leído de los 4 evangelios, porque es el más breve de las biografías de Jesús. Él dio una segunda oportunidad a un hombre llamado Pablo, que en el pasado había realizado todo lo que pudo: persecución, homicidio, privación de derechos, abuso verbal y físico para destruir a la iglesia de Cristo y desalentar los hijos de Dios. Si Él lo pudo hacer con toda esta gente, ¿cómo no lo va a hacer con vos y conmigo? No sé cuántos de ustedes pueden verse en esa lista que acabo de leer recién. No sé cuántos de ustedes pueden sentir que cada historia que se cuenta en la Biblia también está hablando de vos y de mí. No sé cuántos de ustedes pueden sentir cómo resuenan en su cabeza esas palabras que acusaban, que culpaban a aquellos héroes de la fe. Pero sobre todas esas palabras, el Señor puso esta frase: nueva oportunidad. Dios te está dando una 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 nueva oportunidad. ¿Cuántos van a aceptar esa nueva oportunidad? ¿Cuántos aquí necesitan una nueva oportunidad? Yo la necesito. Yo la necesito. ¿Cuántos aquí necesitan una nueva oportunidad y se quieren poner de pie ahí donde están justo ahora para que podamos orar al Señor? Primeramente para decirle: Señor, gracias porque me das una nueva oportunidad. Yo la necesito. Hoy la necesito. Hoy necesito una nueva oportunidad. Por favor, date cuenta. La Biblia no fue escrita para que simplemente sepas historias bonitas.
La Biblia fue escrita para que te des cuenta que está llena de hombres y mujeres que tuvieron nuevas oportunidades, para que veas cómo Dios llevó a esa gente desde sus miserias al cumplimiento de su propósito eterno. Y es lo que Dios quiere hacer con vos. No importa tu miseria, lo que importa es que Dios te lleva a su propósito eterno. Dios tomó a los desechados, a los abandonados, a los criticados, a los menospreciados, a los corruptos, y los convirtió en gente de bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia entera es un libro que está inspirado por el Dios perfecto, pero interpretado por gente rota, golpeada, gente en construcción, gente que tuvo una nueva oportunidad. Cierra tus ojos ahí, y si necesitas una nueva oportunidad, levanta tus manos al cielo y decilo: Señor, yo necesito una nueva oportunidad. Y en este momento yo voy al mejor lugar que alguien podría ir, a tu trono de gracia, a tu trono de amor. Yo me rindo a tus pies, yo voy a tu presencia, yo vuelvo al lugar de donde nunca tendría que haber salido, pero también vuelvo sabiendo de que no me vas a reprochar nada. Decíselo, porque es así como Dios actúa. Él no te va a reprochar nada, Él no te está reclamando nada, Él solamente te mira a los ojos. Él corre a tu presencia, Él te abraza fuerte y te dice: bienvenido a casa, bienvenido a casa, bienvenido a casa. Quiero que pienses en este momento, ahora que Dios te está dando una nueva oportunidad, quiero que pienses en esto. ¿Qué vas a hacer con esta nueva oportunidad que Dios te está dando? ¿Qué vas a hacer con esta nueva oportunidad? Por favor, manténganse todos con los ojos cerrados. Pero ahí en tu mente o en tu corazón, pensá y decidí: ¿qué vas a hacer con esta nueva oportunidad? ¿Será que con esta nueva oportunidad vas a odiar menos y vas a amar más? ¿Será que con esta nueva oportunidad vas a disfrutar más de tus hijos? ¿Será que con esta nueva oportunidad buscarás una buena excusa para escaparte con tu esposa, tu esposo, para disfrutarse juntos como Dios siempre lo quiso? ¿Será que con esta nueva oportunidad que Dios te da, te vas a preocupar menos por los que no te entienden, por los que murmuran acerca de vos, y vas a dedicar más tiempo para estar con el Espíritu Santo, que es el que solamente te habla palabras de consuelo, el que solamente te quiere guiar y aconsejar para tu bien? ¿Qué vas a hacer con esa nueva oportunidad? ¿Será que con esta nueva oportunidad que Dios te da, dedicarás un día o dos o tres para simplemente decirle gracias a Dios? ¿Será que con esta nueva oportunidad que Dios te está dando, te consagrarás a Él? ¿Buscarás servirle con toda tu vida y en cada momento que tus fuerzas te lo permitan? ¿Será que con esta nueva oportunidad vas a esperar oír que Dios en algún momento te diga: bien, bien, siervo fiel, sobre poco y fuiste fiel, sobre mucho te pondré? ¿Qué vas a hacer con esa nueva oportunidad que Dios te está dando? A todos nos la está dando esta noche aquí. Esta oferta de nueva oportunidad no es para algunos pocos que quizás hicieron las cosas demasiado mal. En realidad esta oferta también es para los que estuvieron haciendo las cosas bien, para que a partir de hoy las hagas mejor. Porque Dios puso fuerza en tu vida, puso sabiduría, te puso al alcance de tu mano la revelación.
para que lo que hagas para Él jamás sea mediocre, jamás sea un medio compromiso. Dios espera verte 100% comprometido, comprometida con Él, con su reino, con su servicio. ¿Qué vas a hacer con esta nueva oportunidad que Dios te está dando? ¿Será que esta nueva oportunidad que Dios te está dando servirá para que cambies el orden de tus prioridades? ¿Será que Dios pasará a ser primero en tu lista de actividades y de reuniones para asistir? ¿Será que el tiempo de adorar y de tener comunión con el resto de los hijos del mismo papá amoroso será prioridad un domingo, por ejemplo? ¿Será prioridad un miércoles para venir a orar todos juntos? ¿Será prioridad el día que tengas tu grupo de crecimiento porque le vas a dar a la enseñanza del Padre el primerísimo lugar? ¿Qué vas a hacer con la nueva oportunidad que se te está dando? Si estás listo para tomar esa nueva oportunidad, yo te voy a animar a que repitas una oración conmigo. Pero recordá que la oración que yo voy a hacer aquí, cuando yo la diga, servirá solamente para mí. Si querés que sirva para vos, tendrás que repetirla vos y tendrás que comprometerte vos. Así que si estás listo a aprovechar esta nueva oportunidad, yo te sugiero que digas: gracias, papá. Gracias, papá, por una nueva oportunidad. Decile, como lo estoy diciendo yo ahora: pienso aprovechar esta nueva oportunidad. La voy a aprovechar para crecer. La voy a aprovechar para servirte mejor. La voy a aprovechar para estar más cerca de tu presencia. La voy a aprovechar para perdonar. La voy a aprovechar para soltar mis rencores. La voy a aprovechar para deshacerme de mis angustias. La voy a aprovechar para romper con mis temores. En el nombre de Jesús, yo vuelvo a la casa de papá y recibo tu gracia y recibo tu amor